Buenos días, mi nombre es Laura Alejandra Huertas Vera, soy del grado 11 y voy a presentar los organizadores gráficos. ¿Qué son los organizadores gráficos? Los organizadores gráficos son herramientas que permiten organizar la información de una forma visual, facilitando el aprendizaje, dado que permite plasmar el contenido educativo o instructivo de una forma más dinámica, contribuyendo a que el alumno, or- el alumno sea quien organice la información. Son fáciles y rápidos de consultar, además de ayudar a una mejor comprensión del contenido explicado. Su elaboración permite poner en práctica diferentes habilidades, comparar datos, ordenar acontecimientos y estructurar la información. Eh, Estos son los principales organizadores gráficos. Primero, mapas conceptuales. Segundo, organigrama. Tercero, diagrama de Venn. Cuarto, cuadros comparativos. Quinto, cuadros sinópticos. Sexto, mapa de ideas. Séptimo, telarañas. 8, líneas de tiempo. 9, esquemas. 10, cadena de secuencias. 11, mapa de carácter. 12, rueda de atributos. 13, la mesa de la idea principal. 14, diagramas causa-efecto. Y quinto, diagrama de flujo. Eh, a continuación vamos a ver detalladamente cada uno. Mapas conceptuales. Permiten mostrar relaciones entre diferentes conceptos. Los datos son expuestos de forma sintética pero relacionándola con otras ideas de forma clara. Un buen mapa conceptual es aquel en el que se parte de información más amplia y progresivamente se va hacia los detalles más concretos. Este tipo de organizadores gráficos requieren del uso de conectores y preposiciones que relacionen sus ideas, dado que facilitan una lectura ágil al repasar el contenido. Acá se puede ver un ejemplo. Organigramas. Este tipo de organizadores gráficos muestran cómo está organizada de forma jerárquica una entidad, como por ejemplo una empresa, el personal de un hospital o el profesorado de un instituto, como se muestra en el ejemplo. Diagrama de Venn. Normalmente los diagramas de Venn muestran varios círculos que se solapan parcialmente. Cada uno de ellos representa una categoría y reciben el nombre de conjuntos. Cuando dos conjuntos coinciden visualmente, significa que comparten características o algún aspecto en común. El área que no se sobrepone representa aquello que es exclusivo de cada uno. Y acá hay un ejemplo de estos diagramas. Cuadros comparativos. Consisten en tablas en donde pretende averiguar las principales diferencias y semejanzas entre dos o varios elementos. En los cuadros comparativos hay columnas donde suelen poner los temas y filas en donde se indican los aspectos a evaluar.
cuadros sinópticos. Se utilizan para ordenar la información de alguna temática siguiendo una jerarquía. La forma en la que se pueden elaborar es variada, ya sea en forma de llaves, matrices o diagramas. Se parecen a los organigramas, pero no describen la información de un grupo de personas, sino cómo se organiza el tema tratado, además de facilitar ver qué ideas son las principales. Ay, bueno. Seguimos con el mapa de ideas. También se los llama mapas mentales. En ellos se muestran las ideas de forma visual, similar a cómo se hacen los mapas conceptuales, pero sin seguir una jerarquía. Simplemente se indican las ideas principales. Son muy útiles en una fase temprana del estudio, dado que permiten aclarar lo fundamental del contenido e ir armando poco a poco para hacer un mapa conceptual posterior. Telarañas. Este organizador gráfico son pocos conocidos, pero muy útiles para enseñar temáticas como por ejemplo las redes tróficas o las relaciones entre un grupo de amigos. Se utiliza para mostrar la relación entre una categoría, la cual se coloca en el centro de la telaraña y otras que se colocan a su alrededor. Ta- Tanto la categoría principal como las secundarias interactúan entre sí, formando una telaraña. Las telarañas se diferencian de los mapas conceptuales porque son muy esquemáticas, sin recurrir a conectores para facilitar su lectura en voz alta. También son diferentes de los mapas de ideas porque en las telarañas sí hay jerarquía. Línea de tiempo. Permiten ver de forma esquemática cuando ocurrieron acontecimientos ordenados en función de sus fechas cronológicas. Facilitan comprender el tiempo transcurrido entre cada evento, además de permitir aprender su orden. Estos organizadores gráficos son muy utilizados en disciplinas relacionadas con la historia y las asignaturas relacionadas con esta. Esquema. Son básicamente resúmenes visuales de un tema. En ellos se indica el orden de los conceptos que integran una idea, facilitando comprender la relación entre ellos. Permite también establecer y diferenciar entre las ideas primarias y secundarias. Los esquemas son muy útiles para empezar a repasar un contenido, dado que al igual que los mapas de ideas pueden utilizarse como primera fase del estudio. Cadena de secuencias. Es una herramienta en la que se representan series de eventos, como los que ocurren en un proceso. Estos eventos son representados en círculos y se relacionan entre ellos mediante flechas. Normalmente se leen de acuerdo a las agujas del reloj. Son muy útiles a la hora de estudiar eventos históricos o sobre procesos biológicos, como el ciclo de Herbert o la fotosíntesis. Mapa de carácter. Se utiliza para analizar el carácter de un personaje histórico o literario.
Primero se identifican los rasgos de la persona y después se ejemplifica mostrando hechos o palabras que ha dicho el personaje, como se muestra en el ejemplo. Rueda de atributos. Se dibuja un círculo que representa una rueda y en su centro se coloca el tema del que se está hablando. A su alrededor se describen los atributos principales. Este tipo de organizador gráfico es muy útil en el ámbito de la educación, ya que si se presenta en blanco ayuda a los alumnos a sentirse motivados para rellenarlo y tiene un aprendizaje más de forma más amena. Eh, Mesa de la idea principal. Sirve para representar de forma visual la relación de una idea y sus detalles. La superficie de la mesa es donde se pone el tema principal y cada una de las patas es donde se colocan las ideas secundarias. Pese a ser bastante simple, es útil, dado que no requiere mucho tiempo elaborarlo y permite hacer un boceto ágilmente del contenido estudiado. Diagrama causa-efecto. Estos diagramas son una herramienta que facilita encontrar las raíces de un determinado problema, analizando todo aquello que está implicado. Consta de una línea principal o espina que señala el problema en el lado derecho. Arriba y abajo de la espina se muestran las ideas las diferentes causas que han influido en la aparición del problema, como se muestra en el ejemplo. Y por último, el diagrama de flujo. Se trata de una representación gráfica de un proceso lineal. Cada paso del proceso es descrito de forma muy sintética y se indican sus relaciones mediante flechas. Permite tener una idea rápida de los pasos implicados en un proceso. Y muchas gracias por su atención.